Bienvenidos a todos y todas a un nuevo capítulo de podcast del CEP. Soy Javiera Pérez, periodista del Centro de Estudios del Desarrollo, y en esta oportunidad vamos a conversar respecto a la ausencia del debate sobre un pacto fiscal. Entendamos que el pacto fiscal no solamente es recaudar y distribuir, es una herramienta que nos puede ayudar a hacer un país mejor, a un Chile más equitativo y más sostenible, a futuro, para nuestras futuras generaciones. Para lograr esta conversación estamos con Jorge Espinosa, abogado y magíster de la Universidad de Chile, además magíster también en la Universidad de Harvard y próximamente doctorado de la Universidad Lovaina de Bélgica. Y, no menos importante, también es parte de nuestro directorio CED. Muchas gracias, Javiera, un gusto estar aquí contigo compartiendo en el CED este podcast para hablar un tema tan interesante y tan relevante como es hablar de un pacto fiscal. Muchas gracias por estar acá, Jorge. Y bueno, comencemos esta aventura. Esta conversación entretenida. La primera pregunta, y creo que es fundamental para aclarar todo, ¿qué es un pacto fiscal? Sí, es interesante la pregunta. Un pacto de cualquier naturaleza significa un acuerdo, ¿no es cierto? Un acuerdo, en este caso específico, porque se trata de temas tributarios, dice relación con un acuerdo de público, político, ¿ah? Que tiene influencia e incidencia en las políticas públicas del país, ¿ah? Por un tiempo determinado. Que sea fiscal significa que en este caso, ¿no es cierto?, el pacto se hace sobre la estructura, la política y el futuro de los temas fiscales, que incluyen en primer lugar la parte tributaria, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con la recaudación fiscal, pero también, por qué no decirlo, pudiera tener relación también con el uso de esos recursos y con el gasto público. Entonces, en ese sentido es un tema muy relevante y muy trascendente. Entonces, cuando hablamos de pacto, es cómo nos ponemos de acuerdo para fijar una política fiscal que sirva al país, que sirva para el desarrollo y que tenga futuro y que sea de largo plazo y que no haya que estar pactando cada vez que hay un cambio de gobierno, por decirlo de alguna manera. ¿Se habla también de reforma fiscal? ¿Es lo mismo que el pacto o diferente? ¿Cómo lo podemos diferenciar? Sí, yo creo que el concepto de pacto es más amplio, porque reforma significa que tú tienes un modelo ya predeterminado que en algún momento o se impuso o se acordó por algún pacto, y sobre eso tú vas haciendo modificaciones sobre la base de cambio de las circunstancias económicas, cambio de los énfasis de los gobiernos, cambio de la ideología, de la visión que cada gobierno puede tener respecto del tema tributario. En ese sentido, el concepto de pacto es mucho más profundo, en mi opinión, porque dice relación con algo ya más de largo plazo. Es decir, pacto fiscal no es independiente de lo que uno pudiera decir, hagamos un pacto de gobernabilidad o de futuro para el país. De alguna manera tiene que ver con otros elementos que también tienen que pactarse. Movámonos un poco como a la historia. ¿En Chile se ha logrado hacer un pacto fiscal? Es interesante la pregunta. Yo estaba haciendo memoria. El sistema actual es un sistema que de alguna manera fue modelado a partir del año 74 y que después tuvo una profunda modificación, sobre todo en materia de impuestos a la renta, del año 83-84. Todo eso ocurrió en un régimen y una situación excepcional del país, es decir, no podemos hablar que en esa época era posible hacer un pacto, ¿ok? Lo que hubo después, hasta los días de hoy, han sido más bien reformas, es decir, sobre ese gran modelo diseñado en esos momentos, lo que ha habido han sido cambios para perfeccionarlo, para complementarlo, para corregirlo, pero siempre dentro de un modelo que se ha mantenido bastante estable desde esa época. En ese sentido te digo que no hemos tenido una experiencia en que se han sentado las distintas entes, los distintos organismos, los distintos actores políticos para decir, mira, queremos diseñar realmente un pacto de futuro en materia fiscal. Lo más parecido a un pacto, pero siendo sí una reforma, fue el año 91, en el gobierno del presidente Elwin, cuando hubo un consenso más bien de un aumento de la carga fiscal general. En eso sí hubo un acuerdo, pero de una reforma de un sistema que ya venía tejiendo. Podemos decir que tuvimos como algo similar a un pacto, pero no en sí no como yo lo entendería de lo que sería un pacto, de lo que debería ser un pacto fiscal. Entendemos lo que es un pacto fiscal, pero ¿cuáles serían, por ejemplo, las directrices generales
de un pacto fiscal? O sea, para ¿Cuáles son Chile. los elementos que hay Sí. que tener claro? ¿Qué elementos tenemos que discutir Mira, dentro de ese pacto? Cuando hablamos de pacto fiscal, nos estamos refiriendo a la recaudación de los fondos públicos para realizar la actividad propia del Estado y del gobierno, ¿verdad? En ese sentido, tiene una tremenda relevancia porque tiene que ver con el financiamiento de la cosa pública. Así de relevante tiene. Ahora, no existen recetas únicas. Cada país puede diseñar su modelo tributario, su modelo fiscal de acuerdo a sus propias necesidades y un poco también en su historia, su cultura, su costumbre, a su trayectoria. En el caso chileno, nosotros tenemos una cultura tributaria que ya viene desde más que centenaria, que básicamente lo que busca, en primer lugar, como cualquier política fiscal, es, en primer lugar, recaudar lo suficiente para financiar las labores que le corresponden al Estado. Es decir, no sería bueno ningún pacto fiscal o ningún diseño en materia fiscal si es que al menos no cubre las necesidades establecidas para que el Estado funcione y se cumplan las funciones que son propias. De ahí en adelante viene toda una discusión que ya es más doctrinaria, más ideológica, es decir, qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de modelo, qué tipo de tamaño de Estado queremos. Queremos un rol pasivo, queremos un rol activo, queremos que el Estado se involucre en el desarrollo de la economía o queremos que simplemente sea garante y que entregue los elementos mínimos para que la sociedad civil y el mundo privado sea el motor del desarrollo y del crecimiento económico o del desarrollo del país. Entonces, esas preguntas son previas. Es decir, el pacto es una consecuencia de esa primera discusión, que es un tema bastante más de fondo. Es decir, ¿cuál es el modelo económico, cuál es el modelo político que queremos para el futuro de Chile? ¿Ah? De alguna manera, este es un elemento que debiera contestar o acompañar ese gran pacto de gobernabilidad o de desarrollo o de lo que fuere, que creo que yo personalmente echo de menos en Chile. Tú hablaste de que depende de cada situación del país, cada país tiene su historia, sus cosas. ¿Nos podrías como dar, por ejemplo, algún ejemplo de algún país que haya logrado un pacto fiscal? Es interesante. Yo diría que un ejemplo importante, más que hablar de países, hablemos de regiones, ¿no es cierto? La Unión Europea, los países de Europa, a partir de la Segunda Guerra Mundial, del término de la Segunda Guerra Mundial, imagínate un continente devastado con más de 60 millones de muertos, con más de 50 millones de personas que no estaban en sus propios países, con ciudades destruidas, con la industria destruida, con la actividad económica destruida. Era el momento de decir, mira, lo primero que tenían que hacer era recuperar y rehacer y reconstruir todo eso. Para eso se necesitaban recursos. Entonces fue un momento justo, muy necesario, muy importante y muy interesante para diseñar un modelo fiscal que permitiera, en primer lugar, la reconstrucción, y después ya el desarrollo, el crecimiento, que son los objetivos que se requieren. Y claro que sí, ahí hay un caso histórico, ¿no es cierto?, en que la Unión Europea, con ayuda también, digámoslo, de Estados Unidos, porque Estados Unidos puso el dinero, ¿no es cierto?, para la reconstrucción, se estableció un pacto fiscal o un modelo más bien de política fiscal que permitiera la reconstrucción, el desarrollo, el crecimiento, pero también agregar un elemento que en el caso de Europa todavía sigue vigente, ¿ya?, que tiene que ver con el concepto de bienestar social. Es decir, el Estado no solo debe cubrir las necesidades mínimas, sino que tiene que propender hacia el bien social, ¿ya?, el bienestar social. Y el concepto de bienestar social está vinculado con, a lo menos, cubrir aquellas necesidades básicas que permitan a un ser humano desarrollarse como persona. Y eso implica, ¿no es cierto?, acceso a la educación, acceso a la vivienda, acceso a la salud, a pensiones de vejez, importante. Con 60 millones de muertos, imaginará la cantidad de viudos y viudas que hubo, ¿no es cierto?, que había que financiar. Todo eso requería muchísimos recursos. Entonces, hubo que desarrollar un modelo tributario fiscal muy potente para poder financiar toda esa carga y todo desafío que venía dentro de Europa. Yo diría que en el mundo moderno me quedo con ese ejemplo que creo que es el caso más fuerte de pacto fiscal, si podemos decir de alguna manera, que
que no es que se hayan sentado las partes y hayan dicho vamos a diseñar, sino que resultó de una necesidad del momento, de una influencia básicamente profesional y técnica, y un convencimiento de los gobiernos de la época de que era lo que tenían que hacer. ¿Cree que Chile está como preparado para tener ese debate? Es una muy buena pregunta. Entendamos que usted me está dando un ejemplo de que estuvieron en una guerra, o sea, sí. Fue una necesidad de que tuvieron que... Mira, es una muy buena pregunta, es una reflexión que yo he hecho muchas veces en mi vida. Nosotros los países de América Latina hemos tenido bastantes problemas, ¿no es cierto?, en nuestro desarrollo, en nuestro avance, en nuestro crecimiento, pero creo que hasta el momento no hemos tenido una guerra como la que hubo en Europa. No querría que llegáramos a ese nivel para decir, ¿sabes qué, muchachos? Tenemos que sentarnos y ponernos de acuerdo en un modelo que queremos para el futuro. Puede sonar muy idealista lo que yo estoy diciendo, pero sería fantástico, ¿no es cierto?, que en el caso de Chile, que dirigen al país, ¿no es cierto?, las clases políticas, los partidos, los empresarios y todos aquellos que tienen poder en Chile, que son bastante fuertes en algunos casos, pudieran sentarse de acuerdo y decir, mira, ¿sabes qué más? Pongámonos de acuerdo en un modelo de futuro de Chile, que tiene que ver con aspectos personales, aspectos de seguridad social, aspectos de medioambientales, aspectos de desarrollo, aspectos de crecimiento también, de protección del medio ambiente, de protección de la minoría. Puedo ser muy soñador en esto, y en eso me sumo a John Lennon con su canción Imagine, ¿no es cierto? Pero sería fantástico poder decir, mira, hay un campo legítimo donde la discusión política puede variar y puede entrecruzarse, pero sobre la base de un rayado de cancha común donde digamos, mira, nosotros compartimos esta visión de futuro del país. Y en ese sentido, por supuesto, si tú tienes eso, la política fiscal va a ser una consecuencia de eso. Se va a diseñar de acuerdo a esos modelos que querría. ¿Qué tan cerca lo veo? Me encantaría decirte que muy cerca. Yo creo que estamos viviendo momentos difíciles en el mundo, donde se están exacerbando muchísimo ciertas diferencias y ciertas características que en mi opinión no son muy buenas, pero creo que estos son flujos de la historia y en algún momento vamos a tener que volver a una suerte de estabilidad mayor que nos permita poder pensar en nuestro país a largo plazo, que creo que hace falta. Ojalá tenga razón y sea pronto la discusión. Soñar no cuesta nada, es gratis. La discusión de tener un pacto fiscal, ¿es algo ideológico o económico? ¿O una mezcla de las dos? Porque entendamos que es recaudar dinero, recaudar bienes, pero también tiene que ver con qué Chile queremos. Entonces, mira, es interesante la pregunta. Yo creo que hay mezcla de cosas. Efectivamente, cuando la persona viene, cuando hay una discusión pública en materia fiscal, cada uno viene con su propia idea y su propio modelo, y muchas veces difieren bastante fuerte. O sea, hay gente que quiere un Estado robusto, garante, emprendedor, que dirija, ¿no es cierto?, a la sociedad y que cubra todas las necesidades fundamentales del ser humano, y hay otros que piensan que esa labor no le corresponde al Estado, que el Estado más bien tiene que tener un apoyo más bien de subsidiariedad, de asegurar las mínimas características, la seguridad, ¿verdad?, la paz, la infraestructura, pero que le corresponde a la sociedad civil y a los particulares hacer ese esfuerzo de emprendimiento y de crecimiento, y que el modelo, además en un modelo, ¿no es cierto?, del libre mercado, que las fuerzas del mercado operen de la mejor manera para que esas necesidades vayan saliendo, vayan brotando y se vayan resolviendo sobre la base. Entonces, dependiendo de lo que... Entonces, eso es ideológico, ¿te fijas? Eso tiene que ver con que cada uno viene con posiciones políticas e ideológicas diferentes. Ahora, esas visiones, por supuesto, que dan resultados distintos en cuanto a la carga fiscal. Al final del día estamos hablando de eso, ¿cierto? Y la carga fiscal tiene que ver cuánto arribamos al Estado para que poder cumplir con las funciones que son las que se definan en ese debate. Entonces, sí es ideológico, definitivamente, pero también es técnico. O sea, una cosa es decir, mira, qué tamaño de Estado y qué roles queremos darle al Estado y a la sociedad. Pero otra cosa es decir, cuánto necesitamos para hacer y cuáles son los mecanismos, las herramientas más eficientes para hacerlo. Y ahí viene ya más un tema más de técnica, de ciencia fiscal. Hay
prototipos de tipos de impuestos que son más eficientes que otros, que tienen una función mucho más recaudadora. Lo otro importante es decir, al final del día, cuando hablamos de impuestos derechamente, ¿no es cierto?, estamos hablando que se refiere a la capacidad que tiene el Estado de recaudar fondos económicos para cumplir sus propios fines, ¿ya? Y en ese sentido, no da lo mismo un impuesto que es altamente recaudatorio con otro que no lo es. ¿Te fijas? Entonces, la recaudación es un elemento que siempre tiene que estar presente en un sistema tributario. Si un impuesto no recauda, puede ser fantástico, puede estar muy bien escrito, pero no va a servir para los fines, no va a cumplir con el principal objetivo que tiene, que es recaudar. ¿Te fijas? ¿No? Pero eso ya es un tema más técnico, ¿te fijas? Lo primero que tienes que decirme, ¿qué vamos a financiar? ¿En qué vamos a concentrar el gasto? ¿Cuál va a ser el tamaño de la caja fiscal para realizar esos labores? Y eso es una labor más bien política, absolutamente. ¿Quiénes tendrían que estar discutiendo este pacto fiscal? Porque estamos viendo de que no solamente algo ideológico, sino que también algo técnico. O sea, tienen que ser personas que sepan y que tengan la experiencia y estudios para hacer esto. O sea, no cualquier puede venir y decir, hay que hacer esto. No, tiene que tener la expertise. Entonces, a su juicio, ¿quiénes tendrían que estar? Es una buena pregunta. Yo creo que la labor más importante la tienen los políticos, definitivamente. Es una labor fundamentalmente política. Pero como se trata de un tema tan técnico y tan científico en algunos casos, requiere, por cierto, de los insumos que pueda entregarle el mundo académico, el mundo de la ciencia, del derecho tributario, en este caso, o del derecho fiscal. ¿Ah? Y en eso digamos, hay una serie de prototipos, una serie de ¿cómo se llama?, de modelos tributarios que están probados y que son eficientes y que son recaudatorios, ¿no es cierto?, y que son neutros, que son equitativos, que son los elementos que uno quiere buscar en un sistema tributario, que pueden servir para ello. Pero eso es una herramienta, ¿te fijas? O sea, lo importante es decir, mira, cuánto, cómo y dónde y cuándo vamos a gastar y a qué le vamos a dar prioridad. Y eso es, en primer lugar, una labor política. El técnico va en apoyo y entrega los insumos y entrega los modelos y diseña y escribe, pero definitivamente la definición debe ser política, creo yo. ¿Me podría dar ejemplo de algunos modelos? Lo que hay son distintos tipos de impuestos, algunos más recaudatorios que otros. Por decirte algo, un impuesto tremendamente eficiente desde el punto de vista exclusivamente recaudatorio es el IVA. ¿Ah? El IVA es un impuesto que afecta o que grava el valor agregado, el valor añadido que existe en cada una de las transacciones particulares que se hacen en un país, sea esto de bienes o de servicios. Y por lo tanto tiene una gran amplitud de base y de aplicabilidad porque transacciones hay miles y millones todos los días en todas partes. ¿Ah? En ese sentido, el IVA es tremendamente eficiente porque recauda mucho. ¿Ah? De hecho, en América Latina, donde prácticamente en todos los países existe IVA, es el impuesto que más recauda, incluyendo Chile. ¿Ah? No es igual en el caso europeo y ciertamente no en Estados Unidos, y ahí tienes otro modelo, ¿no es cierto? Estados Unidos no tiene IVA. En Estados Unidos el principal fuente de recaudación es el impuesto a la renta. ¿Ah? Más del 90% de los ingresos fiscales de Estados Unidos provienen del impuesto a la renta, porque no tienen IVA. ¿Te fijas? Entonces, ahí tienes dos ejemplos totalmente diferentes. Bueno, el IVA es uno de los instrumentos tributarios que sirve precisamente para obtener no es el único, pero uno de los principales objetivos, que es recaudar. Pero tienes el impuesto a la renta también. Hay impuesto a la renta que existe prácticamente en todo el mundo y que tiene más o menos la misma estructura. Es básicamente gravar el aumento de riqueza en un periodo determinado de las personas. Habiendo ingresos y siendo esos ingresos mayores que los costos que me generaron producirlo, me genera una ganancia, ¿ya? Y el Estado o el fisco, ¿no es cierto?, tiene derecho a capturar parte de esa ganancia. Ahora, ¿cómo lo captura? De nuevo, otra discusión. Sobre base progresiva, sobre base proporcional. El IVA proporcional. El IVA es una tasa que en el caso de Chile actualmente es un 19%, único para todos. El impuesto a la renta tiene
impuesto a las empresas, que es el impuesto de primera categoría, con una tasa del 25 al 27, pero después tiene los impuestos personales, los que pagamos nosotros, las personas naturales, físicas. Y ese impuesto es progresivo, va de un 0 a un 40%. Entonces tiene elementos de redistributivos, no solo recaudatorios. Entonces también es importante tener esa herramienta. Entonces la combinación de ambos impuestos funciona mejor que no tenerlo. Y después vienen otros impuestos que son más bien regulatorios, correctivos de ciertas conductas que el Estado quiere evitar o quiere corregir. Por ejemplo, el tabaco, ¿no es cierto?, el consumo del tabaco, el consumo de alcohol, el tema medioambiental. Entonces, claro, los impuestos van teniendo objetivos diferentes: recaudar, redistribuir y básicamente regular. O sea, regular ciertas conductas que el Estado le interesa, ¿no es cierto?, hacerlo. Me hablaste de que, por ejemplo, en Estados Unidos me dijiste que no había IVA. No hay IVA. Pero en Europa... En Europa sí, el IVA se inventó en Europa, efectivamente, sí. Ya, ¿y allá cómo es igual que acá, por ejemplo, todo con 19%? No, ¿O depende? El IVA, qué buena pregunta. El IVA, no existe un país igual a otro que tenga el mismo sistema de IVA. El IVA tiene un concepto general que grava las ventas, el valor añadido en las ventas o en los servicios. Eso es así en todas partes. Ahora, cómo lo resuelva cada país va variando de país en país, ¿ya? Uno de los ejemplos más que yo conozco de mayor aplicabilidad, de mayor neutralidad en la aplicación del IVA es Chile. O sea, Chile tiene un 19% a todo tipo de transacciones de bienes o servicios, y cada vez con menos excepciones, con una tasa única del 19%. Y tiene ciertas excepciones para las exportaciones u otro tipo de actividades que se requiere incentivar. La exportación siempre se requiere integrar, entonces la exportación no paga IVA, por ejemplo. Pero es un tema bastante amplio y por lo tanto bastante neutro en cuanto a la decisión de negocio que tomen los agentes. Pero en otros países, por ejemplo en Europa, tú encuentras que un IVA diferenciado. O sea, tú tienes una tasa general para las ventas y servicios, pero tiene una tasa más reducida para ciertos bienes o servicios. Por ejemplo, la salud, por ejemplo, la cultura, por ejemplo, el medicamento, la alimentación básica. ¿Te fijas? Hay otros países que también tienen regímenes de exención para ciertos niveles de transacciones de gente de menos recursos. Entonces, no existe un sistema único de IVA, va variando mucho. En el caso de Europa, cada país europeo tiene sistemas de exenciones especiales o de tasas rebajadas para distintos tipos de transacciones. Es muy diferente al sistema de IVA que nosotros tenemos en ese sentido, y por lo tanto más complejo. ¿El pacto fiscal tendría que ir de la mano con un pacto social, por ejemplo? Ya que estamos hablando de que hay, por ejemplo, en Europa un IVA diferenciado dependiendo de quizás cuánto ganas, en tu estatus social. Sí, eso es lo que a mí me gustaría, pero yo tengo mi propia opinión política, mi propia visión del mundo y de la sociedad. Pero hay gente que no opina como yo. Hay gente que piensa que los tributos debieran cumplir como único objetivo el recaudar, ¿ya? Y redistribuir en ciertos niveles. Pero debiera ser neutro en cuanto a las decisiones públicas o privadas que se tomen con el uso de esos recursos. ¿Te fijas? No debiera, por ejemplo, a ver, en ningún sistema tributario moderno debiera establecerse un impuesto o un tributo para un fin determinado. Normalmente los tributos debieran recaudar para financiar todas las funciones del Estado, sin ninguna distinción especial. Entonces, cuando tú empiezas a poner un impuesto especial a cierta actividad o una exención a otra actividad o un incentivo, estás distorsionando un poco ese principio de neutralidad de los tributos. Ahora, el que tenga un fin social, en general, el fin de los impuestos es recaudar. ¿Te fijas? El fin social no lo da la política fiscal, lo da la definición de política económica y de política que haga el gobierno que esté en el gobierno en ese momento, digamos. ¿Te fijas? Es decir, no debemos olvidar que al final del día la política fiscal debiera ser un medio, una herramienta para cumplir con los designios que se fijen. Por eso cuando yo hablo de pacto fiscal, estoy hablando de un pacto de gobernabilidad de Chile en general,
Porque cuando tú lo haces así, tú ya tienes definidos los puntos que te interesan. Entonces, si en ese acuerdo de gobernabilidad o en ese acuerdo de pacto político futuro, de gobernabilidad, como quieras llamarlo, desarrollo, tú dices, mira, nosotros queremos un país con una seguridad social amplia que proteja, ¿no es cierto?, el bien, con un nivel de bienestar social mínimo como en Europa, pero que además sea, digamos, neutro en términos de impacto ambiental y que además incentive aquellas tecnologías nuevas y que además, en fin, tú te vas agregando elementos valóricos y la política tributaria tú la vas diseñando sobre la base de eso que tú vas definiendo. O sea, si yo quiero desincentivar la contaminación, entonces voy a aplicar un impuesto que grave más a las empresas, a las industrias que contaminan. Tenemos esta herramienta que no la hemos utilizado, que yo creo que la hemos intentado pero no lo hemos logrado, sumado a que Chile es un país que obviamente va cambiando y con cada gobierno, con cada década que va pasando vamos cambiando. O sea, las necesidades de hoy en día no son las mismas que, por ejemplo, que hace 10 años. Entonces, ¿cómo logramos, a su juicio, que, por ejemplo, si hacemos un pacto fiscal ahora, en 10 años quizás las necesidades que replanteemos ahora no son las mismas que en próximos 10 años? Entonces, ¿cómo lográramos como ejecutar y que la gente entienda que a lo mejor logramos hacer esto, pacto, para que a futuro las necesidades que vengan estén cubiertas? Porque, por ejemplo, ahora tenemos problemas, por ejemplo, seguridad, no sé, salud, pero quizás en 10 años más, no sé, esa quizás sea la educación. Claro. Entonces, ¿cómo logramos que la gente entienda que cuando uno habla de pacto fiscal y la conversación es recaudar fondos para que logremos tener siempre fondos para todo? O sea, mira, muy interesante la pregunta, Javiera. Te voy a dar ejemplos recientes, ¿no es cierto? Cuando en el gobierno del presidente Lagos se decidió hacer un Transantiago, ¿verdad?, y que después fue implementado por la presidenta Bachelet, y después siguieron los gobiernos posteriores, haciéndole perfeccionamiento al sistema, todo lo demás. Cuando se optó por un sistema de ese tipo, en primer lugar se diseñaba o se pensaba que iba a financiarse solo, ¿ah? Pero hoy día eso no se financia solo. O sea, el Estado subsidia una parte importante del transporte público en Chile en este momento, ¿ah? Obviamente que esa política nueva, que además de larguísimo plazo, porque significó un antes y un después, ¿no es cierto?, ha significado que esa diferencia de costo, ¿no es cierto?, para llevar adelante un proyecto de ese tipo, aumentó la carga fiscal, ¿no es cierto? Y eso no es milagroso, no se paga con el valor de los boletos de micro, o del pasaje, perdón, estoy antiguo, ¿ah?, sino que eso se financia también con un subsidio del Estado. Y de hecho eso es lo que ocurre, ¿ah? Pensemos cuando la presidenta Bachelet en su segundo gobierno dice, mira, vamos a garantizar la gratuidad en la educación, ¿ah?, para un sector importante de la población. Bueno, pero ¿quién paga eso? ¿De dónde salen los recursos? ¿Te fijas, no? Entonces, esa es una definición de política que va aparejado con un aumento de la carga fiscal. ¿Te fijas? Entonces, y no solo para ese momento, sino que eso tiene impacto en el futuro. Es decir, el tamaño de la carga fiscal aumenta, ¿ah? Nada es irremediable en la vida, pero sí de largo plazo eso ocurre, ¿ah? Cada vez que tomas una política pública, una decisión, por ejemplo, el GES, también, ¿te fijas? En la PGU actual, la PGU también son recursos fiscales y todo eso se paga con impuestos, no se paga con otras cosas. El Estado no tiene otro medio de ingreso que no sea los impuestos y algo de Codelco y algo de otros ingresos, pero más del 90% de los ingresos del Estado chileno provienen de los impuestos. Entonces no hay secreto en eso. ¿Te fijas, no? Hablemos de lo que está ocurriendo ahora, la reforma previsional que entre otras cosas incluye una mejora de la PGU, va a significar de nuevo una presión fiscal, o sea, un aumento de la carga fiscal. Bueno, ¿y de dónde sale todo eso? Hay maneras de hacerlo, ¿no es cierto? Uno es decir, bueno, rediseñemos el gasto fiscal. ¿Sabe qué más? Eliminemos gastos en ciertas áreas para destinarlo a esto. Es posible, es una opción. ¿Te fijas tú? Ahora,
eso significa, perdona la expresión tan común, ¿no es cierto?, de vestir un santo para vestir otro. Es decir, cada vez que dejas de hacer ciertas políticas públicas diseñadas en el ámbito social para financiar otras, produces ahí un vacío. Entonces es una discusión. ¿Te fijas? Pero sí lo que yo veo es que la medida en que la seguridad pública, que hoy día a todos nos preocupa, ¿verdad? La seguridad pública significa llegar al Estado recursos nuevos, frescos, que significa tecnología nueva, vehículos, maquinaria, etcétera, más policías, más inversión en inteligencia, capacitación. Todos esos son recursos. Y eso hay que pagarlo. A mí me encanta hablar de cifras, perdona que te aburra, Javiera, pero creo que ayuda muchísimo a entender de lo que estamos hablando. Es muy fácil hablar del PIB, ¿no es cierto? Todo el mundo habla del PIB, del PIB, del PIB. El PIB, que lo que es lo que produce el país en un año determinado, ¿ah? Que es la cantidad de producción, ¿no es cierto?, de los bienes y servicios públicos o privados que genera el Estado, el país, en un año determinado. Actualmente nuestro PIB, ¿no es cierto?, está en el orden de 300.000 millones de dólares. La mitad de la fortuna de ¿cómo se llama este señor? De Elon Musk. ¿Ah? Nosotros tenemos 300.000 millones de dólares más o menos, de los cuales el Estado, de esos 300.000, debe gastar al año entre 60 y 70 mil millones de dólares. ¿Ah? Hablo en dólares porque hablar en pesos te faltaría los ceros. ¿Ok? Ahora, 70.000 millones de dólares es mucha plata. Un punto del PIB son 3.000 millones de dólares. Entonces, cuando tú quieres hablar de aumento del gasto y hablas del punto del PIB, es muy fácil hacer el cálculo cuando tú dices si el PIB total son 300.000 millones, un punto del PIB son 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares es una cantidad enorme. ¿Ah? Entonces, y cuando tú empiezas a jugar con las cifras es muy entretenido. A mí me encanta jugar con las cifras. A ver cuánto se gasta en salud, cuánto se gasta en educación, cuánto se gasta en vivienda, cuánto se gasta en infraestructura, cuánto se gasta en seguridad, cuánto se gasta en fuerzas armadas. Tú empiezas a ver que son cantidades enormes. En seguridad social, en toda la carga social que todavía tiene el Estado y que va a seguir teniéndolo. ¿Ah? Entonces, estamos hablando de cifras enormes. ¿Ah? ¿Te fijas, no? Entonces, a mí me parece fascinante porque a mí me encanta este tema. Pero a mí me encanta hacer pedagogía. A mí me gusta hablar de esto porque es bueno que la gente entienda. Cuando se habla de un punto del PIB son 3.000 millones de dólares. ¿Mm? Cuando uno dice un punto, uno no se imagina que es muchísimo. 3.000 millones. Muchísima wow. plata. ¿Ah? Ahora, recaudar 3.000 millones de dólares no es fácil. No es fácil. Cuando tú ves que la última reforma fiscal que hizo el gobierno pretendía aumentar los ingresos del Estado entre un 3 y un 0,3, un 0,5% del PIB, estamos hablando de entre 800 y 1.500 millones de dólares. ¿Te fijas? Estamos hablando, pero es bueno que hablar de eso, es bueno que la gente entienda y se eduque, porque al final del día, y perdona que te aburra con esto, yo creo que mientras más conciencia tomemos los ciudadanos que los impuestos los pagamos nosotros, más ciudadanos nos hacemos, más responsables nos hacemos del uso de esos recursos. ¿Ah? Pero para eso hay que hacer esta pedagogía, hay que decir, mira, de esto estamos hablando de cantidades enormes. Gracias a Dios tenemos, ¿no es cierto?, ingresos suficientes para financiar todo eso, pero la carga fiscal de Chile es enorme y no es de las más grandes del mundo. Uno siempre escucha, como dije, un punto del PIB o los impuestos, pero nunca ahora los no se te va a olvidar nunca más que ahora uno nunca los lleva a los números, al dinero. Es como que como que si nos diera como asco hablar de dinero o hablar de plata, de cifras. Y finalmente, si queremos, por ejemplo, mejorar salud, mejorar todo, tenemos que hablar de cifras. Por supuesto. Tenemos que hablar y ver realmente de dónde está la carga tributaria. Y lo otro, Javiera, que a mí me encanta decir es que yo lo estoy pagando yo. Un cálculo muy simple. Una persona que gana el ingreso mínimo, 500.000 pesos brutos, 430, 440.000 pesos líquidos, que yo no sé si vive con esa cantidad, supongamos que sí, ¿ya? Por lo menos entre un 15 y un 18% de esa cantidad se va en IVA.
Entonces tú dices, no, los pobres no pagan impuestos. Pagan muchísimo impuestos. En proporción a sus ingresos es muy alto. Un 14, un 15% inevitablemente, porque solo comer, vestirse, significa tener que pagar impuestos. Arriendo, luz, agua, todos esos servicios públicos también pagan impuestos. Cuando uno aterriza el tema tributario en la vida diaria y lo pone de esa manera, me da la impresión de que uno se pone más responsable cuando habla de estos temas y toma más conciencia. Cuando tú compras un bien o un servicio cualquiera y vas y pides la boleta, hasta el año 2020 o 2019 o antes, un poquito antes, no te mostraban el impuesto, venía incluido. Entonces te dan el total, son 20.000 pesos, tú pagabas, tú no sabías que ahí había un 19% de IVA. Bueno, en una de las últimas reformas se obligó a separar el IVA, a mostrarlo aparte. Decir, ¿sabes qué más? Mira, el precio son 17.000 y tanto, más el 19%, 20.000 pesos. Entonces te mostraban el IVA aparte. Que a mí me parecía muy bueno, porque eso te hace pedagogía, la gente tiene que tomar conciencia de que lo que está costando eso para sí. Pero lamentablemente eso coincidió con la factura electrónica y la boleta electrónica. Entonces hoy día nadie pide la boleta y nadie se da cuenta de que está pagando ese impuesto. Hoy día sí, el Servicio de Impuesto Interno a partir de mayo está exigiendo de nuevo la emisión física de la boleta. Pero yo creo que tiene un sentido pedagógico. Yo creo que en la medida que tú sientes que estás pagando por eso, te haces más responsable. Fuerte igual. Creo que la única vez que soy consciente de que estoy pagando IVA es cuando voy a comprar un libro por internet. Por ejemplo. Y veo abajo el ahí te lo muestran, IVA y me lo muestran. Ahí te digo, lo muestran. Entre el IVA y el envío, digo, exacto. mejor no veo. A mí me parece que eso es muy bueno para tomar conciencia. Yo creo que una de las cosas que yo haría es educar en temas tributarios. Que la gente tome conciencia de que es un tema importante, es diario, es vital, pero necesario y útil. Y además una mala noticia, porque nadie quiere pagar impuestos. Sí, como tú te has dado cuenta, es regresivo en el sentido de que los pobres, los de menos ingresos, al final del día soportan una carga mayor que los que tienen más recursos. Porque los que tienen más recursos no consumen todos sus ingresos en bienes que están pagados con IVA. En cambio, los más pobres, sí, gran parte de su consumo es de bienes que pagan IVA. Entonces, en ese sentido también es regresivo. Entonces, el IVA tiene sus defectos también. No es la panacea como impuesto. Es parte del pacto fiscal, es parte del día a día también. Y muy relevante, sin recursos. Mira, no existe organización humana, por simple que sea, por primitiva que sea, que funcione sin financiamiento. Piensa tú, si el día de mañana quieres hacer un club de cualquier cosa, deportivo, de ciencias, de arte, lo que fuera. Si no tienes recursos, si no se pagan las cuotas, no funciona. Entonces tú te das cuenta que el pago de la cuenta es esencial para la vida en sociedad. O sea, los impuestos es algo que no se van a acabar nunca. Yo creo que el impuesto es lo que está desde inmemorial. O sea, yo creo que no debe haber registro de cuándo se empezó a pagar impuestos, pero... O sea, los registros que hay desde el Código Hammurabi en adelante ya hay, digamos, vestigios de que siempre se han cobrado impuestos. Ahora, ¿para qué se usa el impuesto? Bueno, ahí hay una discusión. Te fijas, pero es una discusión entre técnica e ideológica que también tiene que ver el tamaño del Estado, las prioridades que quieren dar, el rol del privado versus el rol público. Esa ya es una discusión más política, técnica, pero política también. Y una discusión necesaria, por lo que ya conversamos. Es necesario hacerla. Definitivamente en algún momento sería ideal, en mi país soñado, que en algún momento digamos, mira, ¿sabes qué más? Resoñemos Chile, pensemos en hacer algo serio. O sea, podemos... Este es el plano donde podemos no estar de acuerdo y discutir y qué sé yo. Pero pongámonos de acuerdo en algo básico, el tipo de país que queremos, ¿no? Que debiese ser siempre el mismo, que algo mejor, o sea, mejorar... Yo creo que todo el mundo quiere un mejor país, ¿no? Yo creo que nadie desee destruir Chile, por decir algo, ¿no es cierto? Pues es una base que uno pudiera partir como principio. ¿Ah? Ahora veamos si se logra. Exacto. Ya, Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ti, la Javiera, conversación fue súper entretenida. Qué bueno. Espero que sea didáctica y que sea pedagógica. Interesante. Demasiado pedagógica. Eso. Así que ya sé lo que es un pacto fiscal, nuestros invitados también, así que muchísimas gracias, Jorge. Y gracias a ti por la invitación. Encantado de estar aquí en mi casa, por lo demás, del CED y poder colaborar en este esfuerzo.
Muchísimas gracias por llegar hasta este punto de la entrevista y dejarlos invitados a los próximos capítulos, donde vamos a hablar de descentralización, género, reformas políticas. Así que hasta la próxima.